Buenos días, queridos estudiantes de tercero de bachillerato. El día de hoy vamos a tratar ejercicios con vectores, módulo y ángulo. Antes de ello vamos a ver qué son vectores. Los vectores son magnitudes y se los representa con una flecha. Estas flechas pueden estar en diferentes dimensiones. Como habíamos dicho que son magnitudes, las magnitudes son las propiedades que se pueden medir y pueden ser estudiadas en las ciencias experimentales. Para que ustedes puedan entender mejor, vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el primer ejemplo, donde vamos a encontrar nuestro vector A. ¿Cómo sabemos que es un vector? Por esta flechita que me está aquí. Esto quiere decir que es un vector. Entonces me dice encontrar el vector de 2 a 4. El primer número recuerden que pertenece a X y el segundo número pertenece a Y. No confundir con puntos. Esto es un vector. Los puntos son muy aparte, pero para que ustedes entiendan, ya les voy a explicar en el ejercicio. Antes de ello, vamos a identificar los valores de X. Cuando están hacia la derecha son positivos y cuando están hacia la izquierda son negativos. Ahora, ¿qué pasa con los valores de Y? Cuando están para arriba son positivos y los que están para abajo son negativos. Eso es una aclaración, porque vamos a ocupar esto para que ustedes puedan realizar sus ejemplos de vectores. Ahora me dice del 2 al 4. Como el 2 es positivo y pertenece a X, entonces debería ser que 2 me quedaría hacia la derecha y 4, como es de Y, pero también está positivo, me quedaría 4 hacia arriba. Ahora sí, me dice 2 de X hacia 4 de Y, que me quedaría mi puntito en esa dimensión de ahí, en esa posición. Ahora yo voy a trazar mi vector y recuerden que el vector habíamos dicho que son flechas, entonces yo trazo desde el punto 0 mi flechita de la siguiente forma y está identificado nuestro vector A. Pero yo les había comentado algo, que estos de aquí no son puntos, sino son vectores. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a estos valores que está 2 y 4 los puedo ubicar en la dirección donde yo desee. Como habíamos dicho que 2 va hacia la derecha y 4 hacia arriba, yo tengo que cumplir con esta disposición que me está dando aquí, 2 hacia la derecha y 4 hacia arriba, en cualquier posición de mi ejercicio. Ahora, yo voy a comenzar diciendo desde el menos 3 y como me dice hacia la derecha, yo solamente diría 1 y 2 y me quedaría ahí 2 hacia la derecha y me dice 4 hacia arriba, entonces yo diría 1, 2, 3 y 4, que me quedaría mi punto en el 6 y me quedaría ahí. Entonces yo trazaría mi vector en esa posición y también quiere decir que yo encontré mi vector A. Por eso yo les había dicho que esos no son puntos, sino son vectores. O sea que usted a su vector le puede identificar en cualquier posición que ustedes quieran, sea para abajo, para la derecha, a la izquierda, en cualquier dirección donde ustedes deseen. Pero para que no se les complique, vamos siempre a utilizar desde nuestro punto 0. ¿Sí? Aclarando siempre que nuestro vector puede estar en cualquier dirección donde ustedes deseen. Entonces seguimos. Tenemos nuestro segundo ejemplo. Vamos a encontrar nuestro vector B, que me dice de 5 a 0. También mi vector C de 0 a menos 4. Mi vector D de menos 3 a menos 5. Ahora, como me dice de 5 a 0, de 5 a 0 me dice mi vector, entonces, ¿qué es lo que yo hago? 5 pertenece a X, pero el 0, ¿a quién pertenece? El 0 no pertenece ni a X ni a Y, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Como el 0 no pertenece ni a X ni a Y, entonces yo me voy desde mi punto 0 y mi flechita me debería quedar de 0 hacia el 5, ¿sí? Solamente me voy hacia el número, no lo ubico al 0 aquí, solamente me voy directo hacia el número. Entonces me quedaría de la siguiente forma. Ahí, aquí estaría encontrado mi vector B. Voy con el siguiente, mi vector me dice de 0 a menos 4. Como les había dicho que el 0 no pertenece ni a X ni a Y, entonces mi flechita me debería quedar con la puntita hacia el menos 4. O sea, aquí, porque el menos 4 recuerden que pertenece a Y. ¿Sí? El segundo numerito pertenece a Y, entonces me quedaría para acá abajo. Entonces me quedaría de esta posición. Ahora me dice, y ese sería nuestro vector C.
Ahora voy a encontrar mi vector D, que me dice del menos 3 de X, que está aquí, al menos 5 de Y, que es para abajo, me quedaría ahí. Y ahí estaría mi puntito. Ahora yo trazo mi vector con la flechita, porque ese es el vector, y me quedaría ahí encontrado mi vector D. Y eso es todo. Ahora seguimos con otro ejemplo. Tenemos nuestro siguiente ejemplo. Nos dice que vamos a encontrar nuestro punto de 3 a 5. ¿Cómo yo identifico que no es un vector? Porque no tiene una flechita aquí. A ellos sí les denomino puntos. Y me dice mi punto A que identifique del 3 al 5. Ahí sí, obligatoriamente yo tengo que identificar del 3 hacia el 5, como los hemos estado haciendo en otros ejercicios. Entonces mi puntito me quedaría ahí. Y aquí encontré mi punto A. Ahora también me dice encontrar mi punto B, que es del menos 1 al 2. Entonces me voy de menos 1 de X al 2 de Y, que me quedaría mi puntito en esta posición, ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en este ejemplo? Me dice que yo voy a hallar mi vector de A a B. ¿Sí? Como ya tengo mis puntos localizados, yo voy a encontrar mi vector AB. ¿Qué quiere decir esto? Que de A a B, entonces yo tengo que trazar mi vector y me tiene que quedar con la puntita hacia B. ¿Sí? Siempre me tiene que quedar mi puntita hacia la última letrita de la siguiente forma. Como me dice de A a B, entonces me quedaría de la siguiente forma. Así. Y esta aquí estaría encontrado mi vector AB. Ahora, yo les pregunto, ¿qué cantidad iría aquí entre los paréntesis? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Desde el puntito que tengo acá, no contando desde la flecha, sino al revés. O sea, desde acá donde no está con la flechita, yo comienzo a contar hacia abajo. Entonces yo digo 1, 2, 3, tengo 3. 3 y como está hacia abajo, recuerden, hacia abajo habíamos dicho que son negativos, ¿verdad? Hacia abajo, negativo, ¿verdad? Entonces me quedaría menos 3 y recorriéndole para acá, ¿cuántos me queda? 1, 2, 3 y 4. Y como está hacia la izquierda, también es negativo. Entonces me quedaría de menos 3 a menos 4. Porque volvemos a contar, está desde el 5 hasta llegar al 4 sería 1, 2 y 3, ¿verdad? Pero en esta dirección de aquí me quedaría 3. Ahora hacia llegar hasta el siguiente punto me quedaría 1, 2, 3 y 4. Y como está hacia la izquierda es negativo, ¿sí? Me queda del menos 3 al menos 4. Pero no es lo mismo decir encontrar mi vector de B a A, ¿sí? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestra flechita entonces me debería quedar hacia A de la siguiente forma. Yo le voy a trazar por acá arriba, pero lo justo debería ser de puntito a puntito, ¿sí? Pero para explicarles solamente les voy a hacer así. Entonces me quedaré así, pero esta flechita debería estar acá abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ahí estaría localizado mi vector de BA, solamente dándole la vuelta a la flechita. Pero eso cambia estos números de aquí, porque recuerden que comenzamos a contar desde donde no está con la flechita. Entonces yo diría desde aquí, me quedaría 1, 2, 3 y 4, pero 4 hacia la derecha quedaría positivo. Y hacia arriba, ¿cuánto me quedaría? 4, me quedaba hasta ahí, ¿verdad? 1, 2 y 3. Entonces me queda, como va hacia arriba, es positivo. Entonces me quedaría 4 positivo a 3 positivo, ¿sí? Y esto estaría encontrado mi vector de B a A. Seguimos con otro ejemplo. Nos dice ahora en cambio que vamos a identificar el módulo. Al módulo también se le puede llamar magnitud norma, ¿sí? O sea, quiere decir que es la longitud o medida del vector. Entonces, para identificar la medida de un vector, vamos a reconocerle por estos dos palitos que tenemos a los lados del vector, ¿sí? Cuando veamos estas dos rayitas es porque es un módulo, ¿sí? Que vamos a hallar el módulo. Entonces comenzamos. El módulo es la magnitud de un vector y la magnitud significa que nosotros vamos a medir
cuánto mide ese vector o cuánto mide la flechita de la siguiente forma. Tenemos aquí el ejemplo de calcular el módulo. Y tenemos el módulo A, el vector A, perdón. Entonces decimos de 3 a 4. Me dice de 3 a 4. Entonces yo voy a comenzar a calcular de 3 a 4. ¿Sí? También me dice mi vector B, me dice de menos 5 a 2. Como me decía de 3 a 4, entonces yo voy a comenzar a calcularlo, que me quedaría mi puntito aquí, porque comenzó desde 0, de 3 hacia el 4. Entonces mi vector me quedaría en esa dirección. Ahora me dice de menos 5 a 2, menos 5 de X hacia el 2 de Y, que me quedaría ahí. Ahí me quedaría mi otro puntito y yo trazo ya mi flechita o mi vector. Y ahí me quedaría mi vector B. Ahora, ¿qué es lo que yo hago para saber cuánto mide ese vector? Voy a aplicar la siguiente formulita. Raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Como ya sabemos que el primer número pertenece a x y el siguiente número, el primer número a x y el otro número a y. Entonces, aquí en vez de x voy a poner 3 y en vez de y voy a poner 4. De la siguiente manera. Entonces me queda 3 elevado al cuadrado y 4 elevado al cuadrado. Entonces yo sigo con mi ejemplo. 3 por 3, como está elevado al cuadrado, multiplico 2 veces. 3 por 3 me va a dar 9 y 4 por 4, 16. Y 9 más 16 me da 25, correcto. Y la raíz cuadrada de 25 me da 5, correcto. Y ya había encontrado mi módulo de mi vector A, que es 5. Ahora voy a comenzar a encontrar mi vector B. ¿Cuánto mide ese? Tengo mi vector B, igual aplico la misma fórmula. En vez de X sería menos 5 y en Y iría 2 en este caso. Seguimos, entonces me quedaría raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces, a este menos 5, como tengo que multiplicarle 2 veces, ¿qué es lo que pasa? Yo aplico la ley de signos. Menos por menos me da más y 5 por 5, 25. Entonces aquí me quedaría raíz cuadrada de 25 más 4 porque 2 por 2 me da 4. Y 25 más 4 me da 29. Y como no es una raíz exacta, entonces yo puedo calcularla en la calculadora o de forma escrita, como ustedes, si es que pueden realizar la mano, que sería mucho mejor. Y que me da como resultado de mi módulo 5,38. Y esa es la forma de calcular el módulo. Seguimos. Ahora voy a calcular el ángulo. Me dice que el ángulo es la porción del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen un origen común. ¿Sí? Y aquí tenemos nuestros ángulos. Tenemos aquí un ejemplo. El vector de 5 a 3. Entonces yo voy a calcular con la siguiente formulita. Este de aquí yo les había puesto para que ustedes entiendan mejor que vamos a calcular el ángulo. Y vamos a aplicar la siguiente fórmula. Esta formulita de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Como ya sé que el segundo número pertenece a y, en vez de y le pongo el 3 y abajo me dice x, que sería el 5. Entonces yo hago lo siguiente. En la calculadora debe estar, para que esté en modo de grado, debe estar la letra D. De la siguiente forma, aquí debe estar la letra D. Y aplastamos Shift y escribimos así como les identifico aquí. Tan menos 1 del 3 a menos 5. Y me quedaría 30,96 grados. Para nosotros pasarle esto a minutos y a segundos, le aplastamos la siguiente teclita, como podemos observar aquí, y me daría este resultado, que me queda 30 grados 57 minutos 49,52 segundos. Y realizamos también en nuestro siguiente ejemplo, que es lo mismo, calculando con la fórmula que les había dado. En vez de y ponemos menos 2 en este caso y en x 4. Pero recuerden que nosotros no vamos a ubicar los signos, solamente el número. Los signos no les tomamos en cuenta, solamente los números. Por eso solamente está puesto 2 y el 4 sin los signos. Y aplicamos como habíamos hecho anteriormente y nos queda esa respuesta 26,56 grados. Y si queremos hacerle con minutos, segundos, le aplicamos
la teclita que les había comentado y nos da esta respuesta. Espero que hayan entendido y les comparto la actividad. Por favor, resuelvan. Muchas gracias.